Muy buenos días, ¿qué tal mis amigos? Gusto de saludarlos. Una vez más, Boris Darmon aquí con ustedes. Un placer poder compartir este sábado algunos temas referentes a la vida humana. Por supuesto, algunos nos siguen en Facebook y gracias por escucharnos y por visitarnos también allí. Bueno, mencionábamos estos días que los seres humanos tenemos esa constante tendencia al vaivén, ¿no es cierto? Subir y bajar en nuestros conceptos y también en nuestra forma de vivir o de ser. Y quién sabe, eso nos hace sentir muchas veces culpables de no ser fieles a un Dios todopoderoso, a un creador que sostiene y está permanentemente con nosotros. Creo que de alguna manera algunos de los que nos escuchan podrían decir, sí, yo me siento justamente así. No soy un fiel a Dios y tengo ciertos sentimientos de culpabilidad. ¿Cómo afecta eso tu buen vivir, tus buenas relaciones? ¿Cómo afecta eso tu relación con tu iglesia, con tu comunidad religiosa? No importa cuál de ellas sea, a cuál de ellas pertenezcas. La pregunta es, ¿ser fiel es algo que depende de la iglesia, de la comunidad, de los que me rodean? ¿O es ser fiel o leal es un asunto de responsabilidad individual? Los seres humanos tenemos un comportamiento permanentemente influenciado por nuestros paradigmas, nuestras acepciones que hemos aprendido en el hogar, en la comunidad, en la iglesia, de nuestros padres o ya en el tiempo a través de los hábitos y costumbres que hemos ido practicando diariamente. Este hecho nos lleva a que nosotros tenemos de alguna u otra manera una responsabilidad individual en todos los campos donde nosotros nos desarrollemos. Si, por ejemplo, tenemos una familia y queremos defender nuestra familia, queremos mantenernos fieles a esa familia, cuidar de los hijos y protegerlos, es una acepción que uno toma dentro de la familia como un acto de lealtad y fidelidad. Si tengo una comunidad política y quiero ser fiel al grupo al que me he unido y quiero mantenerme en él, por supuesto, es un asunto de responsabilidad individual. Si caminando por la calle, estoy tomando una bebida y el plástico lo tiro a la calle, es un asunto de irresponsabilidad individual. O sea, no necesitamos tener en nuestro entorno una cantidad de personas para poder decirnos, hey, estás cumpliendo tu responsabilidad individual en todos los campos. Si perteneces a una congregación, a una iglesia, y no colaboras con ella, no asistes a ella, no perteneces literalmente a ella, entonces es un asunto de responsabilidad individual religiosa. Asimismo en la cultura, asimismo en la sociedad, asimismo en la economía, y en todos los campos de la vida, los seres humanos tenemos responsabilidad individual respecto a todo lo que tenemos alrededor, o en la cual nosotros nos desenvolvemos. Observar de cerca nuestra actitud de fidelidad es un asunto de responsabilidad individual. Un asunto de lealtad a un asunto, a una persona, es un asunto de responsabilidad individual. No quiero decir con esto que si tú quieres ser leal o quieres ser fiel, ya tú tienes que ser perfecto. No estamos hablando de ese nivel. Por eso que hacemos estas conferencias, porque los seres humanos tenemos ciertos niveles en los cuales necesitamos considerar hasta qué punto podemos manejar nuestras responsabilidades. Sin duda, muchos de nosotros cometemos errores y esos errores nos traen cantidad de problemas y eso es un acto de irresponsabilidad. Todos procuramos hacer lo mejor, ser leales, ser fieles a nuestro Dios, a nuestros compromisos, pero no quiere decir que el deseo de serlo nos va a hacer serlo definitivamente de manera absoluta o de manera perfecta. La fidelidad de la cual queremos hablar hoy es la fidelidad a Dios, porque Él, de alguna manera, espera de nosotros un acto de fidelidad o lealtad, dependiendo mucho de cuánto conocemos de Él. Yo creo que muchos de nosotros tenemos una idea de lo que es Dios, qué es lo que Dios ha hecho. En primer lugar, identificaríamos quién es Dios. Ayer escuché una pregunta que un alumno le hacía a un profesor, un científico, le decía, ¿usted cree en Dios? Entonces él dice, ¿cuál Dios?
Entonces el alumno dice, Dios. Pero cuando tú dices Dios, le dice, tú estás hablando de algo totalmente amplio, totalmente infinito. Si tú me dices que yo creo en el Dios, dice él, de los científicos, Spinoza, es una cosa. Y otra cosa es el Dios de las religiones, de la filosofía. ¿Cuál es el Dios en el cual tú crees que o quieres que yo te diga que creo? Le pregunta el profesor. Y bueno, el alumno se quedó sin respuesta a la pregunta del maestro, porque en realidad cuando hablamos de Dios, estamos hablando de ese campo que si bien es cierto es infinito, es amplio para cada uno de manera individual, de acuerdo al conocimiento que tiene de ese Dios que dice creer o que dice o a quien dice ser fiel, es un campo limitado en el cual yo defino hasta qué punto conozco a Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, el Dios que tú conoces, que tú quieres conocer, que tú vas a conocer o en el cual te interesaste a conocer, tiene ese límite que te lleva a ti a decir, hasta aquí yo creo en este Dios, porque este Dios es el que se ha mostrado a mí de esta manera, de esta otra manera. Por ejemplo, hay personas que tienen conocimiento de Dios en el campo económico, porque Dios les ha concedido mucho crecimiento económico, han desarrollado cierto nivel de riqueza. Hay otros que conocen a un Dios que está relacionado con la religión, porque su vida se desenvuelve en el campo religioso. Hay otros que están relacionados con Dios a través de la cultura, porque la cultura es su forma de trabajo, de vivir, de desarrollarse, qué sé yo. Estudian la arqueología de otras culturas en el pasado y allí llegan a conocer a un Dios que tenía ciertas características. Yo quiero esta mañana hablar del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que se manifiesta en la Sagrada Escritura, a pesar de que la Biblia no es una teonimia, no es un estudio de Dios, pero en la Biblia Dios se manifiesta a la humanidad. Y en esa relación que tiene el Creador, Dios de la Biblia, con cada uno de los que leemos o que buscamos en él algún tema que nos interesa respecto de él, generalmente Dios se manifiesta de una manera concreta. Por ejemplo, creemos nosotros, según la Biblia, que Dios tiene un carácter inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no se mueve de acuerdo a las circunstancias de las personas o de los seres humanos. Les ayuda, los trae y los involucra dentro del espacio, el espectro que Él tiene para que nosotros podamos ser beneficiarios de su inmutabilidad respecto de sus propósitos. Lo voy a explicar de otra manera. Si tú quieres hacer algo y ese algo que tú quieres hacer, Dios ve que es beneficioso para ti, Él te va a dar la compañía necesaria porque como Él es amplio, en un espacio de esa amplitud, te va a dar la ayuda para que tú puedas conocerlo. Entonces, su carácter inmutable, permanente, constante, que no cambia porque, oh, te portaste mal o te portaste bien. Ah, como te portaste bien, te va a dar riquezas, como te portaste mal, te va a derribar. Dios no es así. Lo que pasa es que nosotros hemos creado un Dios de esa manera, que se enoja con nosotros cuando no hacemos lo que Él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Si así fuera, imagínense ustedes lo que hacen los hombres y las mujeres en el mundo que no necesariamente están de acuerdo con Dios. Incluso gente rebelde identificada con el enemigo de Dios, que creen en ese tipo de poderes y viven de ese tipo de poderes, todavía tienen vida y la vida la da Dios, no la da otro, porque Dios es inmutable. También es inmutable no solamente porque es Dios, es infinito, sino también porque es constante en el cumplimiento de sus promesas. Una vez yo mencioné que no deberíamos medir nuestra fe en función de lo que nosotros conocemos y de lo que Dios nos ha dado ya, sino deberíamos medir nuestra fe en la confianza que tenemos en que las promesas de Dios cumplidas en el pasado, que las hemos visto, hemos comprobado, van a darse en el futuro. La fe no es de algo que yo ya tengo, sino de algo que yo espero, porque confío en Él. El conocimiento de Dios me va a permitir
la fidelidad o la lealtad que yo requiero para vivir una vida en relación con Él. De otra manera, sin ese conocimiento, solamente seré una paja, una hoja seca que es movida por el viento de un lado para otro y que no tiene ni siquiera un propósito en la vida. Yo tengo muchos temas acerca de cómo encontrar tu propósito en la vida. Pues es importante, entonces, para que podamos ser leales o fieles al Creador, que es nuestro tema de esta mañana, no estamos hablando de otro tipo de fidelidad, estamos hablando de la fidelidad a Dios, al Creador, es necesario conocer que su carácter no cambia. ¿Qué pasa si yo me comporto mal? Dios me castiga. Eso es lo que nos enseñaron en el catolicismo. ¿Qué pasa si me porto bien? Dios me da protección, me da bendición, me da cosas. Entonces tengo que como que comprar un poco la voluntad de Dios para que Dios se acerque a mí y me dé lo que yo quiero. Dios no es negociante de su carácter. Dios dio al hombre todo para ser feliz. Y las cosas que hagamos o no hagamos traerán sus consecuencias en la medida en que nos movamos dentro de ese carácter, ese amplio espacio de carácter inmutable que Dios nos ha dado. Y su carácter es constante, permanente, ecuánime. Es importante saber eso. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que Dios hace salir a buenos y malos, les hace salir el sol? A todos les da el sol. Al que viola, al que mata, al que hace obra social, al que trabaja por su pueblo, a todos les da la bendición del sol. A todos le da la bendición de la luz, del calor, del frío, del ambiente, de los árboles, de la belleza de la naturaleza. A todos. El malvado puede caminar en el mismo camino dentro de un hermoso lugar por donde pasa el malvado, también puede pasar el bueno. Dios le da esa oportunidad. Tiene vida. Tú te preguntarás, ¿y por qué Dios no destruye al que es malo? Dice en la Biblia que ninguno de nosotros somos ni justos ni buenos. No hay justo ni aun uno. Por tanto, la misericordia de Dios para nosotros es inmutable, sin medida, plena. Y Él tiene como garantía que sus promesas siempre se han cumplido. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta expresión 1000 generaciones pues tiene que ver con una expresión figurativa, ¿no? Que nos llega a todos, es decir, que no se detiene en el camino de un bueno o de un malvado dentro de la generación. Conocemos a los reyes de Israel, unos eran buenos, otros eran malos, y los hijos de los que heredaban el reino recibían tanto bendición o maldición, dependiendo cómo ellos mismos elegían su actitud de creer o ser fieles a Dios. Por eso es sumamente importante para nosotros hablar un poco de ese tema, porque muchos de nosotros somos muy volubles en ese sentido. Nos movemos de un lado a otro porque medimos a Dios de acuerdo a nuestras concepciones individuales y no necesariamente de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. Ahora, si nosotros llegamos a tener un conocimiento de Dios, deberíamos tener cierto nivel de predisposición para poder actuar con lealtad y fidelidad a Él. Es importante que nosotros de alguna manera hagamos un acto de introspección en nuestras vidas para saber cuánto conocemos de Dios, si realmente lo conocemos y cuánto de Él sabemos como para poder decir, yo amo a Dios, o yo estoy dispuesto a servir a Dios, o yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios más o menos me va mostrando en el camino, aunque al comienzo no tengo la intuición necesaria para descubrir qué es lo que quiere, pero en el camino me va mostrando. Ahora, es bien difícil para los seres humanos conocer a Dios y no relacionar ese conocimiento de Dios con sus prejuicios ya establecidos en el pasado, ya sea porque los padres religiosamente los han inducido a creer en eso, o la religión a la cual tú te has unido te ha dicho tal o cual cosa y tomando textos de manera, yo diría, desleal, te ha creado una situación de prejuicio en contra del Dios inmutable, amoroso, que cumple sus promesas, que no te mira por lo que tú cometes errores, sino te
te mira por lo que Él puede hacer contigo si te pones en sus manos. Cuando una persona realmente es consciente de que ese Dios es un Dios inmutable, de carácter equitativo, ecuánime, permanente, la fidelidad entonces tiene lugar desde la responsabilidad individual religiosa, si quieres llamarlo así, desde la responsabilidad individual de relación con Dios a través de su Espíritu Santo y por los méritos de Jesucristo. Es importante que nosotros consideremos dentro de nuestra forma de actuar, de pensar, de actuar, y luego mostrarnos ante el mundo de que nosotros tenemos un concepto claro de quién es Dios y que intentamos. Nadie es perfecto. Nadie se cree que es capaz de poder decir, yo sí lo hago, yo soy perfecto, yo no cometo errores. Eso es una falsa percepción, es una presunción. La Biblia utiliza también eso como método satánico para destruir la vida del ser humano, creerse que eres perfecto, que todo te va bien y que nada te puedes equivocar. Eso es un asunto que realmente destruye la imagen de Dios en en la raza humana, porque ese tipo de concepción lo único que hace es tergiversar el pensamiento o la concepción humana respecto del hombre en su relación con su creador. Porque el hombre es finito, el hombre es pecador, el hombre comete errores, hombre, varón y hembra, ¿no? No, nunca es constante, siempre es voluble, tiene algunas cosas que acepta un momento de emoción que es agradable, otro tiempo que no lo es. Entonces el comportamiento humano es realmente impredecible. Por esa razón, el conocimiento de Dios y la razón por qué nosotros debemos gozar de ese carácter inmutable y vivir una experiencia de relación con Él es beneficioso. Cuando una persona camina constantemente con Dios, en servicio humilde a Él, puede ser llamado fiel. La humildad, si bien es cierto, no es una característica propia del ser humano, es producida por el conocimiento de su condición, una condición que no necesariamente resuelve o no es capaz de resolver todos los problemas del ser humano, todos nuestros problemas. Necesitamos depender del Dios creador, porque Él sí es capaz de poder resolver nuestros dilemas, incluso en la muerte. Entonces, un acto de humildad es producido por la presencia del Espíritu Santo como uno de los dones que Dios provee a través del Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y esto comienza a convertirse en un acto de humildad, de servicio, de abnegación, de entrega. Entonces podríamos decir que estamos en camino a buscar la fidelidad al Creador. Cuando Nehemías, por ejemplo, tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, puso a Anani y a Ananías a cargo. La razón de su elección fue porque cada uno de los dos era varón de verdad y temerosos de Dios más que muchos. Si tú quieres ser, por ejemplo, un líder religioso, o trabajas en una iglesia, o eres un líder pastor, anciano, o cualquier cargo que tú tienes en la iglesia, seguramente la iglesia te eligió porque tienes aptitudes, tienes habilidades que te permiten poder desarrollar bien tu trabajo y demostrar que eres un seguidor de Cristo o un permanente hombre en comunión y relación con su espíritu. Por eso es que te eligieron. Pero es importante no solamente ser elegido y decir que yo tengo ese tipo de actitud, sino con la ayuda de Dios permanecer firmes y fieles en el servicio que se me ha encomendado. Algunos de los nombres incluidos en la Biblia de ser fieles, hay muchos que quizás ni siquiera nosotros los conocemos. Uno de ellos, por ejemplo, es Tíquico o Epafras. Su fidelidad era a Dios e incluso en los pequeños detalles. Recompensaba a las personas que debía, les pagaba, les ayudaba, los orientaba. Su conocimiento de Dios era un conocimiento pleno. Su misericordia era accesible a su mente, a su corazón. Y por esa razón él tenía una actitud responsable, individual, de dedicación hacia el Dios que él ahora conocía. Es importante que nosotros consideremos dentro de nuestro ser, de nuestra mente, cuánto eh, cuánto de las actitudes que tenemos está motivada por esa actitud de fidelidad a un Dios que conocemos, no a un Dios que nos dijeron.
No a un Dios que nos contaron una historia. No a un Dios que disque es así o disque es acá cuando comportamos así o cuando nos comportamos así de esta otra manera. Tenemos que desarrollar nosotros una plena confianza, pero fruto del conocimiento, que nosotros mismos hemos buscado, ya sea en la Biblia, en la naturaleza o en nuestra propia experiencia de ese Dios creador. Muchos de nosotros queremos sobornar a Dios, tomando actitudes positivas, buenas, bonitas, y creemos que así Dios va a actuar en favor de nosotros. Un joven se acercó a Jesús y le dijo, yo he guardado todos los mandamientos, ¿qué me falta para alcanzar la vida eterna? Y él le dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme, tomando tu cruz. Era importante para Jesús que este hombre no solamente conociera que había cumplido completamente lo que la Biblia le pedía, o que la ley le pedía, sino que había otra parte, que era la creatividad, la iniciativa individual de cada uno de nosotros, para poder hacer, decir, mostrar algo que ya nace como fruto de esa concepción que hemos adquirido respecto del Dios inmutable, del Dios amoroso, del Dios creador. Muchos de nosotros estamos en camino o de alguna manera procuramos día a día conocer más a nuestro Dios, conocer a nuestro Creador, saber quién es Él. Es una actitud de responsabilidad individual, abrir el corazón a Dios y decirle, aquí estoy, con mis errores, con mis taras, con mis preconcepciones no muy adecuadas, pero dispuesto a que al conocerte puedas impulsarme a hacer algo por los demás. Muchos de nosotros no queremos tener problemas en la vida y por eso nos apartamos a veces de un servicio abnegado que podríamos hacer. No quisiéramos tener quizás una situación que nos aqueje y que después, ¿por qué me metí en esto? Pero en la vida cristiana es necesario, o si eres un cristiano, o si tienes por lo menos eres creyente y quieres ser útil a ese Dios que tú conoces, yo te sugiero que te involucres de alguna manera en alguna actividad que te permita proyectarte a los demás y dejar un legado, ya sea en tu familia o en tu entorno, para que de alguna manera algún día tú digas, yo quise, hice, traté lo mejor de hacer para darle gloria y responder con una actitud no solamente dentro de mí, de mis creencias, de mis convicciones, sino también fuera de mí, de mi servicio a los demás, por ese Dios a quien quiero ser fiel. Es un acto de responsabilidad individual. Esto no depende de tu iglesia, no depende de que alguien te imponga algo, no depende ni siquiera de tu familia. Depende del conocimiento que hayas desarrollado en ese Dios inmutable, que cumple sus promesas y que nunca te falla. Y ojalá pueda ser hoy propicio a tu corazón. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te entregamos este mensaje en tus manos para que pueda tener los resultados necesarios en el corazón de las personas que puedan escucharlo. Aquí un servidor tuyo, imperfecto, pero haciendo lo mejor para que podamos divulgar el pensamiento y el carácter tuyo para con los seres humanos y con el universo. Perdona nuestras faltas, bendice este día, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tú puedes vernos en YouTube como Boris Darmon Canal. Puedes buscarnos también como Boris Darmon en todas nuestras redes, en Facebook, que es lo que usamos más, y puedas compartir. No olvides que cada sábado nosotros presentamos un tema y lo subimos a nuestro YouTube y una vez que tú lo ves, lo puedes compartir. Una vez más, un servidor de ustedes, doctor Boris Darmon, para servirles. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.